Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos, amigos y suscriptores del canal Amanecer Tierra Santa. En el día de ayer veía una película en Netflix llamada María, y ahí la tengo puesta ahí en la pantalla de la televisión. Dice, María, esta conmovedora película bíblica cuenta la historia del nacimiento de Jesús desde la perspectiva de su madre, protagonizada por Noah Cohen y el ganador del Oscar, Anthony Hopkins. Eh, el que ve esta película, como la vimos nosotros en el día de ayer, mi esposa y yo veíamos esta película, eh, muy, la película bonita, bonita, entretenida de ver, para aquellos que tenemos un conocimiento bíblico y aquellos que amamos la obra de Dios y conocemos lo que es la obra de Dios, y todo lo que se cierne alrededor de ella. No sé si usted es de ese tipo de persona, pero bueno, yo soy que todo aquel tema que toque algo que tenga que ver con algún personaje bíblico o alguien que tenga que ver con la palabra de Dios, me interesa verlo y voy a tratar de verlo. Sabiendo desde antemano que la mayoría de todas las series y películas que vemos acerca de personajes bíblicos, en la mayoría de las veces que traen un trasfondo como que se aprovechan de que es un personaje bíblico, un personaje que conoce todo el mundo, y entonces tratan de hacérnoslo ver como algo inspirado en la palabra de Dios, como algo inspirado en la Biblia. Es posible que sí, María viene en la Biblia, todos nosotros conocemos quién es María y lo que habla la palabra de Dios acerca de María en los evangelios, donde se nos relata, perdón, el nacimiento de Jesús. Todo el mundo conoce la historia y la función que hizo María. Todo el mundo también sabe, después de que Jesús nació, cuál fue la vida y obra de María. Y también todo el mundo conoce cuál es la vida y obra de María después de Jesús, después que Jesús fue crucificado y que ascendió a los cielos, lo que Jesús dijo acerca de su madre. Y todo el mundo también conoce la designación que le ha dado o la importancia que le ha dado a la iglesia a María en la historia, en el Evangelio, y todo el mundo conoce también la posición que tiene María dentro de la Iglesia Católica. Pero ese no es el tema que nosotros vamos a discutir a hablar en el día de hoy. Yo quiero hacer una advertencia a todas las personas que vean esta película, en persona en especial, a todos los cristianos que como yo aman y la obra de Dios y aman los personajes que aparecen en la obra de Dios, pero le interesa la fidelidad en la cual se usa para inspirar una película o para inspirar una serie, que no es lo mismo como nosotros lo vemos en la Biblia que verlo a través de una pantalla, en una cosa televisiva o algo filmado más bonito, con colores y con personajes y la gente vestida a la época de aquel tiempo y todas esas cosas así que nos interesa a nosotros ver. Entonces, yo vi esta obra María, esta película de María, desde el principio hasta el final, y por el contenido que tenía la película, por el contenido que tiene la película, porque está en Netflix, usted la va a poder ver, tiene aproximadamente 1 hora y media de duración, un poquito más. Y entonces usted se va a dar cuenta al principio eh, que el contenido automáticamente, ya desde que empieza la película, no se ajusta a lo que es el detalle bíblico, de lo que es la narración bíblica, es decir, la narración exacta de lo que dice la Biblia. Por lo tanto, no es una película que le podemos llamar una película bíblica. Pero bueno, yo la seguí viendo con todos los errores. Después le saqué aquí unos cuantos errores, no errores, sino cosas que por las cuales usted va a entender rápidamente que no se ajusta al contenido bíblico, aunque es una obra y de inspiración. Cuando dice cuando es una obra de inspiración es porque alguien que se imaginó las cosas como son, como pudieron haber sido los acontecimientos, porque la Biblia no es explícita. Entonces, alrededor de esos personajes también existe la tradición, que la tradición aquí en Israel
sobre un personaje, por ejemplo, sobre Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Se cuentan muchas cosas en la tradición o en otros libros que no tienen que ver nada con la Biblia, como los libros de Talmud, como de la Kabbalah y como estas cosas así. Del judaísmo te va a encontrar cosas que usted no encuentra en la Biblia. Y que estos son productos de la tradición, de lo que se cree. Ahora, de lo que está aprobado ahí en la palabra de Dios, María, esta película no contiene la mayoría de su contenido, no se ajusta a lo que es la palabra de Dios o lo que es un contenido bíblico. Entonces, pero bueno, yo seguí viendo la película y ya sabiendo que no se ajustaba, desde el primer momento me di cuenta que no se ajustaba a la Biblia, que no se ajustaba al Evangelio. Entonces digo, bueno, esto es imaginativo de una persona. Y entonces veo la película, la veo completa y para mí, desde que yo la vi, yo le vi, bueno, esta es una película sin ofender a nadie, es una película de corte católico. Es decir, porque los católicos conozco que la Iglesia Católica tiene a María en una posición muy elevada, como una intercesora, con poderes y con muchas influencias en la vida del cristiano, o en el Evangelio, en la vida del mundo actual, y yo no me meto con eso. Esa es su prédica, ellos creen en eso, y entonces ellos, pues, equivocadamente o no equivocados, para mí están equivocados, pero bueno, ellos se creen que no están equivocados y solamente pues sabremos delante de Dios un día, aunque la Biblia no menciona nada ni tiene que ver con nada de esto directamente, pero bueno, ellos afirman que sí, por la tradición, por no sé, por muchas otras cosas, pero bueno, no lo vamos a meter, el problema de hoy no es meternos con los católicos, ni nada de esto, porque a mí no me interesa en este canal meterme con problemas doctrinales de nadie. Ellos creen en María y tienen esa posición con María, ellos responderán si es verdad o mentira esa posición que tiene María dentro de la Iglesia Católica. Yo creo que no tiene esa posición, pero simplemente su opinión es válida tanto como la opinión mía es válida en este caso. Pero vi la película pensando en eso, inclusive le dije a mi esposa, esto es una película de corte católico, como todas las que hemos visto siempre. Pero cuando llegó al final, no me di ni siquiera cuenta de ella, de ello, pero viendo después en los créditos al final de las películas, que casi nunca nadie ve los créditos de las películas, es decir, las personas que trabajan, quién la dirige, quién produjo la película, quién trabajó, quién hizo aquello, quién hizo otra película, vemos que la película está respaldada, producida por un señor, lo voy a llamar así, que ya se llama Joel Osteen, algo así, que es un pastor de una iglesia muy grande en Estados Unidos, que él tenía entendido que era un pastor cristiano. Un pastor cristiano es el que produce esta película. Es decir, que esta película ya no viene producida por la Iglesia Católica, sino por un pastor cristiano. Ese es uno de los puntos más peligrosos que va a encontrar en esta película. Y lo que lo va a hacer a usted dudar a la hora de ver la película es esto, que es un cristiano el que produce esta película. Y un cristiano, bueno, que yo tenía, o que nosotros tenemos, o que nosotros conocemos como un gran cristiano. Que es porque tiene una iglesia grande, que como es todo el mundo que hoy en día cree, porque hay mucha gente en un lugar, hay una congregación muy grande, hay miles de personas en un lugar, en esa iglesia está la presencia de Dios. Y llaman el poder de Dios, llaman la misericordia de Dios y creen que Dios está donde haya un gran grupo de personas y que como hay mucha gente en ese lugar y porque tiene la iglesia más grande del mundo, diríamos, no sé si él tendrá la iglesia más grande del mundo, ni sé cuál es su congregación, sí sé que es un pastor muy afamado en los Estados Unidos, que todo el mundo lo conoce. Ahora, el hecho de que una persona, hago entrever esto, el hecho de que una persona o un pastor o un movimiento o un líder tenga una gran congregación y tenga miles y miles y miles y miles de seguidores, no significa que en esa iglesia que esa sea la iglesia de Dios, que esa iglesia garantiza la presencia de Dios porque la gente está yendo a ese lugar. Yo lo recuerdo a ustedes,
muy fácil. La Biblia, hay muchos casos de eso donde la gente seguía a Jesús por los panes y por los peces, no seguía a Jesús por sus enseñanzas ni por su verdad. Y cuando Jesús se ponía a explicarle y le decía, toma tu cruz y sígueme, si alguien quiere ser seguidor mío, deja a su padre, a su madre y venga detrás de mí, o vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y ven, sígueme. Y cuando Jesús empezó a apretar de esa manera, así, a hablar de esa manera y enseñar las realidades y la verdad del reino y lo que es la presencia de Dios, entonces la gente empezó a irse, porque estaban ahí por los panes y los peces. Y entonces, inclusive hasta los discípulos criticaron a Jesús y le dijeron, Jesús, se van la gente. Y Jesús tuvo que decir, bueno, si ustedes también se quieren ir, váyanse. Pero estas son las realidades del reino. Y más adelante podemos encontrar que dice un pasaje bíblico que dice, donde hayan 2 o 3 reunidos en su presencia, y no es la cantidad de que sean 2 o 3 de la persona, ni porque sea una gran congregación, ni porque ahora Jesús va a estar, o Dios te garantiza su presencia en las iglesias chiquitas donde hayan 2 o 3 gente, eso no tiene nada que ver. Simplemente cuando dice, cuando hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, es decir, siempre y cuando estén reunidos en un local, y todo lo que se predique, y todo lo que se hable, y todo lo que se diga, y todo lo que se haga en ese local, en ese lugar, y todo lo que haga ese grupo, sea simple y llanamente ajustado a la palabra de Dios, entonces, o bíblicamente, o se actúa como dice la Biblia, y no vamos a estar hablando aquí ni de sana doctrina, ni de mala doctrina, ni de aquello, ni de lo otro. Simplemente vamos a hablar de aquellas personas que se ajustan o no se ajustan a la palabra de Dios. Es decir, que su contenido, todo lo que se hace allí está aprobado por la Biblia, y todo lo que se deja de hacer está desaprobado por la Biblia. Entonces nosotros podemos decir que ahí, en ese lugar, en ese local, tenga mucho o tenga poco, ahí se habla de Dios, ahí está la presencia de Dios garantizada, y eso es un siervo de Dios, y eso es una congregación de Dios, y eso es una iglesia de Dios, una iglesia que busca la presencia de Dios, porque su objetivo que es el objetivo de todos nosotros, es exaltar la palabra de Dios y exaltar la obra de Dios y exaltar el trabajo que tenemos que hacer con respecto a buscar las almas perdidas, y en el caso de la iglesia, buscar la oveja perdida, como Jesús enseñó que era la función del buen pastor y de la buena iglesia. Entonces, este señor que patrocina esta película no certifica que sea una película bíblica ni una película cristiana, y yo le aconsejaría a la mayoría de las personas, si tratan de ver la película es muy bonita, es verdad que es muy linda, la producción es muy linda, los colores son muy lindos, los pasajes son muy lindos, la acción es muy linda, la reflexión de los lugares, aunque hay muchas cosas que están mal enfocadas, pero es muy lindo y es entretenida, y esto puede ser muy peligroso. Cuando usted la vaya a ver, tiene que verla sobre la base de que no es una película bíblica, y no es una película para ponérsela y enseñársela a la iglesia, ni enseñársela a los niños, ni enseñársela a nadie, ni tomarla como un tema de enseñanza, porque en esa película no está ajustada a la palabra de Dios, no está ajustada, está muy, muy diferente en todo momento del contenido de la palabra de Dios. Yo le puedo decir, yo tomé algunos apuntes de esta película a la hora de verla directamente. Dice, en ningún momento aparece en la Biblia, cuando usted vaya a buscar, en ningún momento aparece la anunciación del nacimiento de María. Es decir, por ningún lado aparece que se vino un ángel y anunció que María, se le anunció a los padres de María que María iba a nacer, y que María iba a ser una muchacha destinada a traer en su vientre al Salvador del mundo, en este caso a nuestro Señor Jesucristo. En ningún lugar de la Biblia lo va a encontrar así. Aunque usted se lo imagine, aunque usted crea que eso puede ser verdad, pero en ningún lugar dice que vino el ángel Gabriel a anunciar a los padres de María que iban a tener a María, porque María iba a ser la encargada de traer el Mesías. Eso fue falso. Eso se le apareció a Jesús, se le apareció el ángel a María para anunciarle esto, eso, pero no el ángel a los padres de María para anunciar lo que María
iba a tener. Te habla, te va entremezclando una cosa con la otra, te habla del rey Herodes en ese tiempo. Así era verdad que Herodes estaba ahí y que Herodes reconstruyó el segundo templo, y hablan de una manera de cómo Herodes hizo y todo lo que hizo por ganarse a los judíos, para reconstruyendo el templo con el objetivo de que los judíos lo quisieran a él, y eso sí es verdad. Así que viene mezclada una cosa con la otra. Ahora bien, aparece entonces el nacimiento registrado de María, es decir, cómo nació María. La Biblia no dice cómo nació María, ni en qué circunstancia nació María. Menciona los padres en la genealogía de José, pero no dice cómo nació María, ni hay un relato bíblico. Sí hay un relato bíblico de cómo nació Jesús, pero no hay un relato bíblico de cómo nació María. Nadie cuenta cómo nació María. En la historia, la Biblia recoge a María ya siendo una mujer, ya una joven en estado de casamiento. Es decir, el nacimiento de María no está registrado por ningún lugar en la Biblia. Ahora bien, también hay un pasaje de los recolectores de aceituna. Yo le estaba viendo, eso es normal, aquí en Israel eso es común, las personas recoger aceituna, y los recolectores de aceituna es un trabajo aquí muy grande, hay muchos olivares aquí en Israel, y se produce mucha aceituna, se produce mucho aceite de oliva, en todas las casas hay mata de oliva, y más o menos de la misma forma de recolectar las aceitunas. Eso es verdadero, así se recoge las aceitunas, por lo tanto no están equivocados. Fíjense cómo vamos mezclando una cosa con la otra. Ahora dice... aparece entonces en la película la vida de María cuando María era niña. La Biblia no recoge en ningún momento la historia de María como niña, cuando que nació María, los milagros que hacía María cuando era niña, cómo la gente admiraba ya a María de chiquitica, el tratamiento que tenía María con los pobres, con la gente, con las que estaban a su alrededor. María viene una exaltación ya de chiquita, de niña, a la caridad de María, al amor de María hacia los necesitados, a la fidelidad de María, a la palabra de Dios. Cuentan también una relación de María con Ana, la profetisa que estaba en el templo, que dice en la Biblia que era una profetisa de las hijas de Fanuel, no recuerdo ahora, y que llevaba no sé cuántos años en el templo, y ahí esta Ana recibe a María. Esa Ana tiene tremenda autoridad en el templo. Cuando los padres de María vinieron con María al templo, y ella dijo que lo dejaran pasar, porque esa mujer había visto, que ella ya había tenido visión de que esa era la madre del Mesías y todas esas cosas así, y la vida de María dentro del templo, María viviendo y criándose con otras niñas ahí, todo eso es totalmente falso, todo es totalmente imaginativo. Pero que sea bonito, es bonito, pero que no me lo presenten como que es la historia bíblica, que es lo que yo les quiero hacer ver a ustedes, que no es una historia bíblica. La vida dentro del templo, el trato de beneficiario de María con los pobres, y María quitándose la comida, dándole la comida a los pobres, recogiendo la comida de la que la gente no se quería comer, y se la llevaba a los poderes de María, haciendo milagros. Entonces, todas estas cosas, y el encuentro de María, cómo conoció María a José y todas esas cosas, y ya después que nace Jesús, después que ya ella se junta con José, o ya se casa con José, que sale en estado, a partir de ahí más o menos se cuenta algo bien cercano a la vida de María con José, cómo José recibe a María cuando ya está en estado, y cómo la acepta, pues cómo se casa con ella para honrarla, y cómo huyen, van a Egipto, huyen porque María es perseguida por la gente por pecadora, según ella. Ya eso se ajusta un poquito más al relato bíblico. Pero ustedes vean, es una mezcla entre algo ficticio, algo que alguien se imagina, alguien cree que pudo haber pasado, con algo con lo que pasó. Y te lo van mezclando, y a la vez ya usted cuenta, y cuando usted ve a María, no, esta es la historia, esta es la verdadera historia, porque alguien dice, cuando comienza la película dice, esta es la historia de María, no como tú crees que fue, sino esta es la verdadera historia de María, cómo surgió María, la madre de Jesús. Ya te la quieren hacer ver como la
verdadera historia. Entonces, yo lo que quiero hacerle esta aclaración, porque sé que a ustedes les va a llegar esta película en Netflix. Esta película salió ahora en Netflix, nosotros tuvimos la oportunidad de verla en Netflix, ya apenas que salió la vimos y tenemos este privilegio. Yo sé que a muchos les va a llegar más tarde esta película, pero desde ahora a todos los hermanos, a todos los amigos que ven esta película, no es una mala película. Es decir, no es que la película no sirve ni que la película sea fea, no, la película es entretenida, la película es bonita, la película se puede ver tranquilamente sentado, pero preparado a la invasión que le va a venir a su mente, porque no es, si usted no está preparado y usted no tiene todo el conocimiento que hay sobre María en la palabra de Dios y la función de María en la Biblia y la función de María en la obra de Jesús y la función de María después de la ascensión de la crucifixión y muerte y ascensión de nuestro Señor Jesucristo y de la función que tiene María en el mundo actual dentro del cristianismo, si usted no está claro de eso, usted lo van a confundir con la película. Porque en primer lugar todo eso que está diciendo ahí es falso, pero lo apoya un hombre que todo el mundo cree que es un gran siervo de Dios porque tiene una gran congregación en Estados Unidos, está llena y habla muy bonito de la palabra de Dios y se dice un gran seguidor de la palabra de Dios y él apoya esa película y él financia esa película y él produce esa película. Entonces él es culpable de lo que se está enseñando ahí. Entonces yo les quiero hacer ver a ustedes que en esos líderes que usted ve a veces, usted está en una iglesia pequeña por ahí con un grupito y usted cree que aquel que está allá, que tiene 300,000, 5,000, 20,000 miembros, wow, allí sí está la presencia de Dios y todo el mundo corre para allá, por donde está la presencia de Dios, porque allá hay luces, allá hay música, allá hay un templo bonito, allá hay grandes cantidades de personas que visten bien, entra la gente que va en carro, la gran cantidad, la gente que va en auto, allí sí está la presencia de Dios, aquí sí, wow, qué bien me siento aquí, porque yo lo veo con muchos hermanos que se han ido para Estados Unidos, de Cuba y de otro lugar, y van enseguida están pues, haciendo filmaciones de iglesia con poderíos musicales y con no sé qué. Y yo no digo que no esté la presencia de Dios en esos lugares, pero no diga usted que porque haya esa propiedad y porque haya esa característica dentro de las iglesias y porque haya esa cosa tan linda, esa alabanza, esos coros también organizados y esos grupos musicales tan lindos y haya esos grandes predicadores elocuentes y que hablan y hablan y hablan, como yo lo veo por aquí, por los hermanos suben muchos videos en Facebook sin saber quiénes son la gente. Alguien el otro día tuve que rechazarle su amistad porque me dijo que él estaba evaluando quién era yo. Y sin embargo me había mandado un video de alguien de que no se sabe ni quién es, que está predicando acerca en contra de la Navidad. Entonces yo le dije, y ya usted analizó ese que usted me mandó el video a mí. A mi video usted me está analizando a mí, que fui el pastor de su pastor, que su pastor se convirtió con nosotros y que su pastor nos dio el número de teléfono y su pastor nos recibió en su grupo de WhatsApp por la confianza que nos tiene de años de haber predicado el evangelio. Entonces usted me está probando a mí y no está probando a aquel. Porque yo no soy uno que tiene miles y miles y millones de seguidores y no soy afamado en Facebook y no soy afamado en YouTube y no soy afamado en ningún lugar. Entonces a ti hay que probarte, pero aquel que ya es famoso, a aquel no hay que probarlo porque él lo siguen miles, y si lo siguen miles es por algo, porque Dios debe estar con él, y eso es totalmente falso. Recuérdense que el ángel de este mundo era el Lucifer, y es un ángel de luz. Y se recuerden que todas las mariposas van detrás de la luz. Las mariposas van detrás de las luces. Y es posible que tengan muchos seguidores y lo que sea simplemente sean mariposas los que lo siguen a él. Y mariposa me refiero a la palabra mariposa, no a lo que otra gente quieran entender con la palabra mariposa, sino me refiero a que tenga gran cantidad de seguidores que estén deslumbrados por su brillo, por su fama, por su lindo hablar, por su lindo gesticular y por todas sus cosas más lindas que dice, pero que ninguna son probables. Y ahí aprovecha para meter las mentiras y para meter las falsedades, como la está haciendo este tal señor Joel Osteen en esta película de María. Peligro con la película de María. Abra los ojos cuando esté viendo la película de María. Se puede ver, pero se puede ver desde una base, teniendo un fundamento bíblico. Usted puede verla y es entretenida y es bonita y puede pasar un rato viendo la película y refrescar su mente con cosas que son verdad, que la va a ver la verdad y desechar, como dice la palabra de Dios, míralo todo, desecha lo malo y quédate con lo bueno.
deseche lo malo y quédese con lo bueno. Pues si usted no está preparado bíblicamente, si no tiene un gran contenido bíblico, no tiene un gran conocimiento bíblico, perdón, de lo que es María y de lo que es la función de María dentro de la iglesia y dentro de la Biblia y dentro de la palabra de Dios y dentro de todo, entonces tenga mucho cuidado con lo que está viendo porque le pueden envenenar su mente y hacerle ver este relato, que es muy bonito, con lo que dice la palabra de Dios, que es el verdadero. Ese es un relato totalmente falso, el que usted va a ver ahí. Ahora, aquí, si porque está ligado verdad con mentira, entonces es falso. Si fuera verdadero todo, entonces es verdadero. Por lo tanto, no es mitad falso y mitad verdadero. No es mitad falsa y mitad verdadera. Es falsa por completa. Porque la enseñanza que lleva al final es desvirtuarle y hacerle ver a María como otra función que María no tuvo ni en la palabra de Dios, ni en la vida de Jesucristo, ni en la vida de la iglesia después de Jesucristo, ni en que cuando surge la iglesia, ni en la vida de los apóstoles, ni en la vida de los primeros pastores, del primer movimiento de la iglesia, ni en la vida actual de la iglesia. Esa función no la tiene María, ni esa potestad, ni esos poderes. Nosotros reconocemos que tiene María. ¿Alguien lo reconoce? Bueno, eso es su problema, que lo quiera reconocer. Y cada cual sabrá cómo tiene que responder. Yo me hago mi advertencia a los seguidores, a los que siguen mi canal y a los que tienen esta posibilidad, y a los que confían en la palabra de Dios, y a aquellos que aman y quieren ver las cosas fieles a la palabra de Dios. Usted quiere ver las cosas fieles a la palabra de Dios, pues entonces mire cualquier contenido que usted le pongan ahí, véalo, no hay ningún problema, pero siempre ajustado a lo que usted tiene, que está en la palabra de Dios. Si no está en la Biblia, si no está en la palabra de Dios, es cuento de camino y por lo tanto no es un relato bíblico, como dice ahí, relato bíblico de María. Dios los bendiga. Esperamos que sigan suscribiéndose a nuestro canal Amanecer Tierra Santa aquí en Israel. Simplemente es un canal, hacemos la salvedad otra vez nuevamente. Es un canal bíblico, no es un canal doctrinal, no es un canal político. Sé que muchas personas tienen miedo cuando dicen Israel, ya la gente tiembla, la gente brinca y la gente se asusta cuando mencionan la palabra de Israel, y en especial en Cuba la gente tiene mucho miedo a mencionar la palabra de Israel. Aquí la palabra de Israel que le menciona es porque yo vivo aquí en Israel, pero yo simplemente expongo y predico la palabra de Dios. Nunca un tema político y nunca va a haber nada ni que exalte lo que hace políticamente Israel, ni voy a criticar lo que hace ningún otro país políticamente. Solamente con la palabra de Dios. Por lo tanto, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y cada vez que vea un video de nuestro canal, por favor, le estamos pidiendo que no pasen de largo y le den el me gusta al canal, al video que acaba de ver y al canal en sí. Estamos muy preocupados porque tenemos miles de visualizaciones y pocos hermanos que le dan me gusta. Si lo vio y le gustó, denle el me gusta. Si no le gustó, denle que no le gusta y se acabó. Pero no pase por de largo. Y por favor también, aquellos que han recibido el mensaje en su teléfono, hay cientos y cientos y cientos de hermanos que han recibido mensajes en el teléfono y ni siquiera se han dignado en responder. Y eso es una forma de ser maleducados. Seamos educados y responda. A usted no le gusta, no lo quiere. Gracias por la invitación, pero no nos vamos a suscribir. No queremos apoyar la obra de Dios en Israel ni en el mundo, ni su ministerio de predicación y enseñanza. Y se acabó. Me gustan los predicadores que hablan bonito, los predicadores que ponen dibujitos en los videos, los predicadores que ponen cositas, los predicadores que me pintan mariposas y que me iluminan y me ponen lucecitas de colores. Esos son los que yo quiero seguir, los que yo veo. Los que hablan bonito y los que tienen muchos gestos ensayados. A mí me gusta verlo, por lo tanto a usted no lo vamos a seguir. Usted nada más habla y usted no enseña ningún dibujito, no enseña ningún muñequito ahí en lo que a mí me entretenga. Entonces, pero por favor, responda todo aquello que tienen esta invitación puesta en su teléfono y lo pueden ver ahora. Revise su WhatsApp si tiene esta invitación a suscribirse, y si quiere suscribirse, suscríbase, y si no quiere suscribirse, por favor, respóndeme y diga no deseo suscribirme a su canal y ya yo lo tacho y lo borro y no lo pongo más ahí, como alguien que tengo esperanza que un día se pueda suscribir. Dios los bendiga y seguimos esperando y buscando a aquellos hermanos y a aquellos amigos, porque hay muchos amigos también que son seguidores de nuestro canal y que no son cristianos, porque tengo un porciento bien grande de personas que también ven este canal y no son cristianos, y les gusta también la forma en que se explica y se habla la palabra de Dios. Dios los bendiga, que la bendición de nuestro Dios, de Abraham, Isaac y de Jacob y nuestro, lo alcance usted ahí donde quiera que usted esté. Y nuevamente los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a darle el me gusta, darle el like, como se dice, y a compartir este mensaje de la palabra de Dios, o si usted lo quiere llamar así, palabra de Dios, o este mensaje de verdad
Y si usted quiere saber la verdad, si usted quiere estar al tanto de la verdad, manténgase informado con el canal Amanecer Tierra Santa, que ahí siempre le estaremos exponiendo nada de fantasía, nada de exageraciones, siempre estaremos exponiendo la verdad de lo que acontece en la palabra de Dios y lo que acontece en el mundo, aquí en el Medio Oriente y en especial en Israel. Dios los bendiga a todos en este día.